Mari kompuche kompuweni penelu tu fachi video. Velama ita kapichi kimel toin amul ne fin tain kimel tun mapusung meu chungechi rulpang ekelu kinyeke nemul kinyeke sungun kinyeke aukin. Velama ita kimel toin kinyeke sungu peita winkatung meu interdental pingel. ¿Veis? Hola amigos, vamos a enseñar nuevamente las pronunciaciones del mapuzungún. En este caso, las palabras que vamos a enseñar en el Winkazungún en el español se les llama interdentales, ¿ya? Muchos dicen que se ha perdido. Dentro de los hablantes de mapuzungún, yo creo que se mantiene la diferencia que no identifican algunos sonidos de acuerdo a sus nombres y a su posición, en este caso, de la lengua. ¿Veis? Ahí está. Vamos a avanzar entonces. Estos sonidos interdentales, al pronunciarlos, suele mantenerse un poquito el sonido. Por ejemplo, tenemos el la, ¿ya? La lengua va entre los dientes, por eso se llama interdental, la, ¿ya? La, no es la, ¿ya? La. También tenemos alun, ¿ya? Alun. Cona, ¿ya? Cona, ¿ya? Cona. Tol, ¿ya? Tol. Palu, palu. Si usted se fija y se da cuenta, en este sonido hay ciertos sonidos que tiende a permanecer un poquito, ¿ya? Como que se mantiene un poco el sonido, ¿ya? Esa es la forma que se pronuncia en este caso. Hay muchas palabras más que tienen los interdentales, pero en este caso elegimos algunas más conocidas, ¿ya? También podemos usar lafken, ¿ya? Entre otras. Vamos a volver a pronunciar las palabras que están en este sonido interdentales. Como dijimos, es tal cual dice su nombre, la lengua entre los dientes. ¿Ya? ¿Veis? Nechi volpan que tamapuzu un meu, tu fachi un, tu fachi aukin, interdental pingelo. Tauño rulpa nefi, fachi un, volveremos a repetir los sonidos. La, alun, cona, tol, palu, lafken. ¿Ya? Nechi rulpan que tamapuzu un meu, tu fachi nemul interdental pingelo. Así es como se pronuncia este sonido interdental. Felay peñ, felay lamgen, chaltumay tamun penefiel tu fachi video, que mangin munka comer ulpane fimun, tain mapuzungun, me tati compuche, azumay tain sugun. Gracias amigos por ver este video y de esta forma vamos a ir practicando los sonidos de la mejor forma para que las personas también vayan aprendiendo a pronunciar nuestro mapuzungun. Chaltumay, peucayar.